Hola mortales, sean bienvenidos, yo soy Carrie y hoy voy a hablarles sobre dos personajes. Uno quizás muy conocido por ustedes y otro personaje pues que no levantaba mucho, ¿cómo decirlo? No tenía mucha fama, pues era así como cualquier persona de a pie, pero recibía grandes mensajes. Con el tiempo se llegan a destapar algunos archivos de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales se extrayeron ciertas historias, ciertas narraciones, en las cuales una muy importante que encontré, en la que hablamos de quien inventó el rayo de la muerte y quien fue el primero en crear una nave en forma de platillo. Estoy hablando de Nikola Tesla, yugoslavo de nacimiento, y de María Orsic, yugoslava, pero en ese entonces vivía en Berlín. ¿Qué tenían de particular o qué tenía que ver María Orsic y Nikola Tesla? Pues voy a contarles en este viernes de investigación. Primero, imaginémonos más o menos en el año 1900, ¿sí? Donde todavía pues había muchas carencias, ¿no? Habían cosas que faltaban, luz y demás. Pero había una persona muy adelantada a su época. Él, yugoslavo, como dije, se fue a Nueva York, científico, ¿sí? Científico, pero a la par existía una mujer, también de origen yugoslavo, pero no era científica, era una profesora de ballet y también de idiomas, vivía en Berlín. Se habla de ellos que en su similitud ninguno, quizás por esas características eran escogidos o qué sé yo. Vamos avanzando con la historia. Ninguno de ellos era casado, ninguno de ellos tenía hijos, ninguno de ellos creía en la religión y ninguno de ellos comía carne, pues eran vegetarianos. A ninguno le gustaba la guerra, no estaban a favor de las peleas. Pero uno en particular, y creo que es el que inventó muchas cosas, estaba mega adelantado. Él hablaba del campo electromagnético, sus inventos, sus escritos, sus amistades, su familia eran custodiados por el gobierno de ambas partes, uno en Berlín y el otro en Nueva York. Separados por el océano, eran custodiados, ¿sí? Aunque murieron en la negligencia, hicieron aportes muy importantes, ambos. Primero, como dije, en el campo electromagnético, Nikola Tesla hablaba sobre muchos inventos que se fue después adjudicado, y esto sí lo creo, por Thomas Edison y por otros más que sí tenían plata para patentarlos. Como siempre, el dinero haciendo de las suyas en humillar a personas que no lo tienen. Nikola Tesla, sin embargo, vivía muy preocupado, según él, por la humanidad. Decía que existía en ese momento, como dije, en los años 1900, y quizás para ser más exacta, en el año 1931, que Nikola Tesla se pronuncia y habla que inventó el rayo de la muerte, y que también dice que él se encuentra muy preocupado por la humanidad porque había una pelea con dos bandos. Pero ¿dónde era esa pelea? ¿Con quiénes? ¿Eran de países? No eran de países, eran de hermanos mayores. Yo prefiero llamarlos así, hermanos mayores. Para mí así lo son. Quizás con el camino errado, equivocado,
belicosos. No, sí, no se puede decir quién es el bueno ni quién es el malo, pero sí, según Nikola Tesla, había muchas peleas, y él se pronuncia a la revista Time Magazine y dice: yo he concebido un modo que hará posible que los humanos transmitan energías en grandes cantidades, miles de caballos de potencia de un planeta a otro, sin considerar la distancia. Nikola expresó esto. También decía que había esta lucha y que muchos hermanos ya estaban aquí. Estoy hablando todavía en el año 1900, todavía seguían aquí, ya estaban aquí, según él, de manera subterránea o de manera marítima. Nikola Tesla también hablaba, dijo que él no era el único, ¿no?, que recibía esas cosas. A la par existía una jovencita llamada María Orsic, yugoslava también, profesora de ballet, que un día estando dictando clases de idioma y de ballet, como era su costumbre, se desmaya y cae en un coma muy pero muy raro, un coma en el cual pues ella al despertar comienza a decir que había visto seres, ¿no?, de algún lugar de la galaxia. No voy a decir de dónde, porque pues ya me imagino los comentarios que me dirán: no, que ellos son así, porque eran así, porque yo sé, porque he visto, porque prefiero evitarme los lugares de donde venía. Pero María Orsic decía de que estos seres iban a ayudar, ¿no? Iban a ayudar y le iban a dar mensajes a ella. Ella, después de esta forma de entrar en el trance, ella comienza a recibir mensajes, dibujos, planos, comienza a recibir fórmulas y comienza a dibujarlo. Ella todo lo comenzó a dibujar, lo comenzó a plasmar. Su padre, muy preocupado por ella, decide contactar a un físico. Estamos hablando del doctor Otto Schumann. ¿Han escuchado hablar sobre la resonancia Schumann? Sobre que Schumann dice que la Tierra tiene una energía. Ese es el mismo. El doctor Otto Schumann fue el que quedó muy sorprendido, porque él también conocía mucho sobre Tesla, y con lo que le daba María, con los datos que le daba María, hicieron los alemanes, hicieron unas naves. La primera en hacerla volar se desplomó. Schumann quedó muy triste, desolado. Pero después vino María y le dijo de que había habido errores y que tenía que hacerlo de este modo. Schumann lo revisa y nota que sí se puede hacer, así que volvieron a hacer otra nave, igualita, como le habían indicado. Pero esta vez, cosa muy rara, según María, tenía que ponerse una cinta en la frente, y con esa cinta en la frente mentalmente manejaba la nave. María, según los hermanos mayores que la contactaron, le dieron autorización para contarles a 8 personas, 8 medios, ¿sí? Pero por la influencia de su padre, el doctor Otto también fue partícipe de eso. El doctor Otto Schumann también fue partícipe de eso. También, obviamente, el gobierno. En un principio se notó, los alemanes notaron esto como un avance, puesto que María vivía en Berlín. Lo notaron como un avance científico, tecnológico, ¿sí? Schumann también comparaba esto con lo de Nikola Tesla. Y obviamente ellos, ambos vigilados por él, por cada uno, por sus gobiernos de donde vivían, por los gobiernos de donde vivían, los servicios de inteligencia de los gobiernos de donde vivían en ese entonces, pues fueron
fueron confiscados todos sus datos. Antes de esto, antes de que todo pasara, antes de eso, como dije, María le dio la corrección de datos de los datos de la nave a Schumann. Esta vez sí voló. Demoró 5 minutos, pero era muy raro. Todos quedaron enrarecidos y muy asustados, porque la nave que voló 5 minutos a gran velocidad regresó siendo una nave envejecida, una nave que había sido maltratada por el tiempo, lo cual hizo que ellos se asustaran mucho. Pero María explicó que esta nave había pasado las líneas dimensionales, es decir, otras dimensiones, y que por eso estaba así, por eso estaba tan envejecida. Con la llegada de Hitler y el comienzo de la guerra, María fue propuesta para que se utilizaran estas naves como arma de guerra, el cual María se negó. Pero al momento de negarse, María también formaron una sociedad de damas del viril, es decir, las damas medium. Todas ellas eran 8 junto con María y eran medium todas. Ellas aportaron mucho a la tecnología de ese país y por ende pues eran muy reconocidas. Pero cuando Hitler perdió la batalla, el cual María avisó a todas sus amistades, por eso se dice que muchos científicos y muchas personas inmigraron a América, inmigraron a otros lugares. Esto fue avisado por los hermanos mayores a María. Así que pues se dice de la misma boca del profesor Schumann y su científico y su equipo, que muchos científicos se fueron a bases militares, a subterráneas y marítimas. Se dice también que la última vez que el doctor Schumann vio a María Corsics, le entregó todo lo que ella había dado. Pero, ¿será que Schumann se guardó algo? Con lágrimas en los ojos, en un expediente de la Segunda Guerra Mundial, Schumann se despide de María. Tal vez Schumann sabía algo, pienso. ¿Por qué se despediría de ella? Nikola Tesla murió en el año 1943. Exactamente, si la memoria no me falla, exactamente, mis apuntes. Exactamente, sí, murió en el año 1943 y en el momento que muere, ese cuarto tan humilde de 2 piezas y un baño fueron confiscados. Todo. Hasta. Y se dice que en ese cuarto encontraron códigos sumerios, palabras codificadas y cosas así. También se habla que María, para cerrar con la historia de ella, en el año 1945, María, como dije, se despide de Schumann, pero para esto antes Schumann había hecho construir naves, una grande y 2 pequeñas. Según Schumann, dice que Hitler iba en una de esas naves. Ahora, en el año 1947, lo sucedido en Roswell hizo que los americanos tuvieran mucha suspicacia, puesto que en ese lugar se halló una cinta de la cual María hablaba, con la que se conducían las naves. También cuando murió Tesla, uno de sus sobrinos que tenía origen, se dice que tenía amistad con el comunismo, llamado Sabat Kozanovic, y que también era militar, fue interrogado por muchos días, y lo único que pudo decir Sabat fue que una vez su tío le había hablado de que había tenido un vuelo muy exitoso, pero que él no sabía nada de ninguna nave. Así pues, en el año 1947, como dije,
Pues sucede esto en Roswell, el año 1945. María, las 8 medios y un pichón de paloma se van, desaparecen sin rumbo alguno. Junto con las naves, nunca se hallaron sus cuerpos, nunca se hallaron un lugar donde estaba, a pesar de que fueron interrogados intensamente por el servicio de inteligencia de ese país. Nunca se dio con el paradero de ella. Solamente lo sucedido en Roswell hizo más o menos entrever de que ellos estaban, pero quizás en otra dimensión. Lo que me queda a mí, siendo ella profesora de ballet, siendo Nikola Tesla un científico sin mucho que llama la atención, sin mucha dote, por así decirlo, que llama la atención, podríamos decir que la música, tal vez, o la sencillez de las personas hacen que estos hermanos mayores, porque no quiero desmerecer nada de las personas que son contactadas, los hermanos mayores, quizás en algún momento, en algún lado son cierto, quiero entender de que de un lado son buenos y del otro lado son malos, ¿no? Y pues lo único que queda es tener la capacidad de discernir quiénes son buenos y quiénes son los malos. Espero que esto que les he narrado les haya gustado mucho. Yo soy Carrie de Perú y esto es Lo que Carrie cuenta.